Probablemente esta conferencia debió haber empezado por una pregunta o más de unas preguntas, que son aquellos temas en los que desde que era estudiante me cuestionaba y no quería aceptar como cierto muchos de aquellos valores, aseveraciones o paradigmas que nos los indicaban y que pensábamos que así debía ser. La pregunta era, ¿por qué tenemos que aceptar, o yo tenía que aceptar como estudiante, todos aquellos que me decían, y por qué tenía que creerme que todo aquello que me decían era cierto, si no antes ir a investigar si realmente eso ocurría y ver de qué manera yo podía modificarlo o cambiarlo? Uno de esos elementos era que esta ciudad, o muchas ciudades como estas parecidas, no tenían valores, no tenían referentes, era una ciudad fea, una ciudad que se había modificado tanto del tiempo, una ciudad reciente, que como no tenía valores ni precolombinos ni coloniales, no había nada que pudiera ser rescatado. Y lo mismo, que habían dos ciudades, una ciudad planificada, ordenada, en la cual habían pasado pues, todos los organismos que tenían que encargarse de ello, y una ciudad no planificada que la rodeaba y a la cual había que modificarla, eliminarla o simplemente no tomarla en cuenta. Siempre me gustó una frase de uno de los arquitectos más importantes, que yo creo que a mí me gusta, que es Gaudí, que decía, ser original es volver a los orígenes. Que decía, pues volvamos a los orígenes, busquemos qué es lo que hay en nuestro pasado y de qué manera ese pasado nos puede ayudar a construir nuestro presente. Decía que uno de los temas que había estado presente era la idea de la identidad. Bueno, ¿qué es la identidad? La identidad es lo que nos hace distinto a los otros, lo que nos identifica a un grupo, pero sobre todo lo que nos dice qué somos, cómo nos ven o cómo queremos que nos vean. Y muchos de esos elementos, uno de los problemas de trabajar con la identidad es desde dónde son los referentes o desde dónde buscar la identidad o hacia dónde tenemos que remitirnos en el tiempo. Probablemente en el caso de la ciudad había que buscar cuáles eran esos referentes que siempre están presentes o aquellos referentes que no han cambiado, no se han modificado en el tiempo. Uno de ellos es la estructura urbana. Este es un elemento que está presente en nuestra ciudad, en nuestras ciudades americanas, y que se basa de este cuadrado básico, cuadriculado, en el cual en el centro hay un espacio vacío. Ese espacio o ese elemento ha configurado todas nuestras ciudades. Y es un elemento que nos dice cuál es la parte ordenada, cuál es la parte planificada y qué es lo no planificado. Es tan persistente este elemento de la estructura urbana que lo podemos encontrar inclusive impuesto sobre un territorio. Ustedes ven esta imagen de la ciudad de Quito, donde la imposición de este modelo cuadriculado, organizado, que viene de este modelo hispano, impuesto sobre las colonias americanas, va imponiéndose en el territorio, en el cual se hacen calles rectas sin importar la topografía, o se van superando los accidentes topográficos que se pudieran encontrar. Y nos decían que la ciudad ordenada era aquella en la cual se planificaba previamente digamos, los distintos organismos municipales o del Estado habían entrado para organizarla, y la que quedaba fuera de la ciudad es la ciudad no planificada. Sin embargo, eso no es cierto. Estos son asentamientos que existen en la periferia de la ciudad y donde vemos que hay ese mismo organismo o esa misma visión de querer ordenar la ciudad de una forma cuadriculada, este modelo que está presente en nuestra memoria histórica, que está ahí presente y que sirve de base para organizar ese entorno. Es decir, no hay la supuesta no planificación, porque sí hay un esquema de planificación que está ahí presente. Otro de los elementos que está presente en este esquema que tenemos de ciudad es la idea del barrio. ¿Qué es un barrio? Un barrio está estructurado por un conjunto de elementos en los cuales coexisten la vivienda, la industria, los servicios, el comercio, la actividad cultural, los sitios de encuentro, en los cuales todas nuestras ciudades se han ido configurando en el tiempo con este modelo de planificación en los cuales los barrios se van coexistiendo o se van desarrollando. Y finalmente tenemos una ciudad compuesta por un conjunto de barrios en los cuales en el tiempo se han ido organizando de esta manera. ¿Qué es lo que ha sucedido contemporáneamente? A ese conjunto de barrios o a esa visión de organización del espacio urbano estructurada por esta organización barrial, se ha superpuesto una idea de planificación, así entre comillas, en la cual nos indican que el ordenamiento del espacio urbano está dado por la segregación de las funciones,
en los cuales debe haber sectores de vivienda, sectores de comercio, sectores de industria, sectores de servicios, etc. ¿Qué es lo que sucede con este modelo de imposición, de planificación ordenada desde la acción municipal al modelo de desarrollo histórico barrial? Es que se entra en un conflicto en el cual de la ciudad configurada por una serie de barrios le superponemos esta supuesta planificación y entra en shock. Y nos encontramos con una ciudad, ahí sí, no planificada y desordenada. Esto lleva a preguntarse qué es lo que hay que hacer, o desde dónde tenemos que empezar a la ciudad, o qué es lo que tenemos que valorar. Uno de los elementos que tenemos que valorar es los elementos que son parte de nuestro patrimonio, tanto lo tangible como intangible. Probablemente este término de patrimonio sea un término un poco restrictivo, y el término más genérico que deberíamos utilizar es el término de herencia. O sea, ¿cuál es la herencia que hemos recibido? ¿Cómo utilizarla? ¿Cuál es? ¿Cómo analizarla? ¿Y cómo podemos aplicarla para la construcción del presente? ¿Cuáles han sido los procesos de intervención sobre el patrimonio edificado? Pues a lo largo del tiempo. ¿Cuáles han sido los modelos de desarrollo que puedan ir vinculando armónicamente las distintas partes de la ciudad y las necesidades de la población? ¿Y cuál es la función cultural del ambiente urbano arquitectónico? Sobre eso, pues hay una serie de elementos. El primero es la recuperación de la memoria histórica. Es decir, no olvidarnos de lo que hemos sido, no olvidarnos de lo que tenemos y ver de que en cada elemento de nuestra ciudad podemos ir encontrando no solamente lecturas de lo que hemos sido, sino de referentes de lo que podemos ser en el tiempo. De esa manera, vamos a ir encontrando, y estas son imágenes de la ciudad de Guayaquil, una serie de referentes o de valores que si bien nuestra ciudad no tiene nada de colonial, ya perdió sus referentes precolombinos, pero sigue siendo una ciudad con una gran riqueza sobre la cual debemos necesariamente estudiarlos y construir un modelo de ciudad propio y una manera de hacer arquitectura tomando como referente los ejemplos de nuestro pasado. Probablemente este sea el punto de discusión más álgido que se tiene en las propuestas contemporáneas. ¿Cómo conciliar la vanguardia? ¿Cómo al mismo tiempo ser contemporáneo, pero estar anclado en una tradición? ¿Cómo no perder estos referentes de nuestra identidad, pero al mismo tiempo estar proponiendo ejemplos de ciudad y arquitectura que sean posibles tener también como referentes fuera de nuestro contexto? Otro de los elementos es la necesidad de construir una ciudad y una arquitectura sostenible. Probablemente este es uno de los términos, el de la sostenibilidad, vinculado a la ciudad y la arquitectura, que más se haya manoseado en los últimos tiempos. Habla mucho de la sostenibilidad, de cómo podemos conciliar el desarrollo con la precautelación de nuestros recursos. Probablemente hay una palabra que pueda resumir todo este conjunto de ideas, que va desde el uso adecuado de las tecnologías, el manejo de los desechos, y es el actuar responsablemente. Hacer una ciudad o diseñar una ciudad con responsabilidad y hacer una arquitectura con responsabilidad. Con una responsabilidad no solamente con el medio ambiente, sino una responsabilidad con nuestro contexto cultural. Otro elemento fundamental es la recuperación del papel del ciudadano. No solamente entender al ciudadano como aquel sujeto al cual tenemos que servir, sino como el protagonista principal de nuestras acciones de construcción de nuestro entorno urbano y nuestra arquitectura, comprendiendo que finalmente la ciudad y la arquitectura son solamente los escenarios en los cuales estos ciudadanos tienen que desenvolverse y a los que tenemos que dar una mejor calidad de vida. Para esto hay una serie de líneas de investigación en las cuales he estado trabajando y en las cuales ha sido importante ir encontrando esos referentes en lo que conozco, en el medio en el cual me desenvuelvo. Es el análisis de las zonas de valor histórico-cultural, sea cuales fueren, y estoy haciendo referencias no solamente en nuestro medio, sino en otros medios. La respuesta adecuada a condiciones climáticas, que son ejemplos que podemos encontrar en la arquitectura del pasado, cómo esta arquitectura se fue adecuando, fue dando respuesta a condiciones climáticas extremas como la nuestra. La búsqueda de soluciones adecuadas en las tecnologías alternativas o una interpretación de la arquitectura y de las tecnologías tradicionales que va por el hecho de no pensar que muchos de estos materiales
o muchos de estos sistemas constructivos solamente tienen que estar vinculados a la pobreza o la marginalidad, que tienen valores estéticos y que pueden ser considerados materiales nobles, que adecuadamente utilizados nos pueden dar ejemplos sobresalientes de cómo hacer una arquitectura contemporánea. Esto pasa por el uso o por el conocimiento o el estudio de los materiales y técnicas tradicionales y cómo se han dado el ejemplo de uso de sistemas constructivos o de materiales en arquitecturas que pueden ser muestra hacia el mundo. Otro de los elementos que posiblemente pueda pasar a veces desapercibido es el uso adecuado del color y de cómo el color es un referente importante para la arquitectura propia, la arquitectura nuestra. ¿Por qué seguir haciendo, por tener que tomar como referentes ejemplos de arquitectura blanca o gris, cuando nuestra cultura es una cultura multicolor? ¿Por qué no podemos analizar cómo en distintos medios de expresión de la gente, del pueblo, se pueden encontrando soluciones de ir adecuando esta cromática e incorporarla a la arquitectura? Esos ejemplos de cómo hay un uso del color como un carácter expresivo, para decir, aquí está, de cómo se ha utilizado ese tipo de mensaje a lo largo del tiempo vinculado a la arquitectura en distintos países del continente americano. Probablemente este sea uno de los campos más complejos de estudiar la arquitectura, es el de valorar adecuadamente la arquitectura popular, es decir, la arquitectura tradicional, la arquitectura vernácula, aquella arquitectura en la cual no ha entrado el arquitecto y que felizmente no entra el arquitecto, porque muchas veces somos los arquitectos los que entramos a distorsionar esa tradición y esos valores. ¿Qué se ha hecho? ¿Qué soluciones se han dado en la arquitectura popular? Y cómo adecuadamente esa arquitectura ha solucionado de manera muchas veces perfecta las condiciones climáticas, ambientales, culturales y de expresión o de valor que tiene que tener la arquitectura. Así podemos encontrar ejemplos en los cuales se reinterpretan las características o los procesos compositivos de la academia de una manera mucho más libre, sin esas ataduras formales que las da el estar vinculado a una formación académica, pero que lo hacen de una manera soberbia. Por último, regresamos a este comienzo que les planteaba, la búsqueda de la identidad. Pero fíjense que yo les he puesto esta palabra, identidad, en gris. ¿De qué manera podemos darle identidad al concepto de identidad? ¿De qué manera podemos apropiarnos de esta idea de identidad y pasar de una identidad gris a una identidad propia, una identidad latinoamericana, construida con nuestros propios valores? Es decir, ¿de qué forma podemos construir o pasar de esta identidad gris a una identidad policromática, que es propia de nuestras raíces y es la que da sentido o debe dar sentido a la construcción de nuestro entorno? Gracias.